Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a pasar lo que es repasar el capítulo 6, biología celular, el tema de membrana plasmática en el curso de nivelación 2020-2021. Mi nombre es Yorkineri Chilali Siles de Preu Simones. Los objetivos de aprendizaje que tenemos que aprender en este capítulo son: 1. Identificar las características histológicas y funcionales de la membrana plasmática. 2. Diferenciar la estructura y función normal de las membranas, considerando su desarrollo y el mantenimiento por cada, por cada una. 3. Mantener las diferencias, entender los diferentes tipos de transporte de las moléculas a través de la membrana plasmática. 4. Describir los procesos de endocitosis y exocitosis. 5. Realizar una descripción detallada de las uniones celulares. En introducción tenemos lo siguiente: que la membrana plasmática o membrana celular, su función es separar lo que es el medio intracelular del medio extracelular, controla la entrada y la salida de las sustancias, esto debido a las proteínas que tiene, y también a que la membrana plasmática tiene una característica que es selectiva, que va a impedir el paso de algunas sustancias y también permite el paso de otras. Entonces ayuda a controlar tanto la salida como la entrada de sustancias. La membrana plasmática es visible en relación al microscopio electrónico. Eh, fue descubierta la membrana plasmática gracias a técnicas indirectas conocidas, que empezaron a conocerse, de que existía una membrana plasmática en la antigüedad sin necesidad de que haya microscopio. Entonces, esto es importante, la palabra indirecta, que en la antigüedad se conoció que ya existía la membrana plasmática, se empezó a saber que ya había una membrana plasmática, pero fueron mediante técnicas indirectas. Tenemos al eritrocito, que constituye un material adecuado para el aislamiento de la membrana plasmática. Entonces, a este eritrocito es que se le usa para un estudio adecuado de la membrana plasmática, ¿no? Se descubrió que las membranas celulares están compuestas por lípidos, en este caso también proteínas, hidratos de carbono que se ligan tanto a las proteínas como a los lípidos y se llaman glicolípidos, glicoproteínas. Entonces tenemos que la membrana plasmática estructuralmente está conformada por lípidos, proteínas y glicolípidos y glicoproteínas. Ejemplo, tenemos que la membrana de la vaina de mielina, que cubre las fibras nerviosas. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que la mielina es una vaina, o mejor dicho, que la vaina de mielina es una membrana plasmática que está compuesta por 80% de lípidos, y en la membrana interna está compuesta por 25% de lípidos. ¿Qué nos está diciendo? Está haciendo una comparación entre la membrana mitocondrial interna y la membrana de la vaina de mielina. Entonces recordemos que puede variar el porcentaje, ¿no? El porcentaje de los lípidos, y tanto de los lípidos como de las proteínas, pero estructuralmente casi todas las membranas son similares. ¿Qué quiere decir? Que siempre una membrana va a estar formada por lípidos, proteínas, glicolípidos y glicoproteínas. En este caso puede variar el porcentaje, ¿no? Como lo da el ejemplo, que en la vaina de mielina tiene 80% de lípidos, en cambio la membrana mitocondrial interna, que también es una membrana, tiene 25% de lípidos. Las funciones celulares, tenemos uno, que gracias a la membrana plasmática le permite dar a la célula que mantener constante el medio intracelular. 2. Selección y transporte de sustancias, esto es bidireccional. Gracias a la membrana permiten que sustancias que necesita la célula ingresen, y sustancias que no necesiten o que tienen que ser exportadas salgan de la célula. Los receptores tienen la capacidad de reconocer a otras células o moléculas, que en este caso pueden ser hormonas, señales químicas o ligandos. Entonces la membrana plasmática va a tener en este caso a las proteínas, que a su vez pueden llegar a ser receptores. Permite también la membrana plasmática las uniones celulares o también uniones comunicantes. Permite la unión de enzimas, de sistemas enzimáticos, como ejemplo cadena transportadora de electrones. ¿Qué nos dice este enunciado? Que
en las membranas puede haber un conjunto de proteínas que llegan a unirse para poder formar una cadena transportadora o una cadena. Y así, si recordamos el tema 3, cuando se unen diferentes o varios tipos de proteínas o se une la proteína a la molécula, podemos decir que es para mejorar su rendimiento. Lípidos de la membrana, lípidos de la membrana tenemos que son moléculas largas con un extremo hidrofílico y una cadena hidrofóbica. Se denomina anfipático. Entonces, todos los lípidos de la membrana van a ser en este caso anfipáticos, que son moléculas largas que tienen un extremo o una cabeza hidrofílica y una cadena o cola hidrofóbica, en el caso de los lípidos de la membrana. Estos lípidos de la membrana son estructurales. Cabe recordar que en el tema 3 hablábamos que los lípidos tienen una parte en este caso estructural, tienen otra parte que es de reserva de energía y una parte informacional. Entonces, recordando todo esto, decimos que los lípidos anfipáticos, que son moléculas largas, son estructurales según la clasificación de los lípidos. Entre los lípidos más comunes de la membrana celular vamos a encontrar ¿a quién? A los fosfolípidos, al colesterol y a los glicolípidos. Anterior habíamos visto que tenemos unos fosfoglicéridos, que son estos cuatro, que son importantes, de los cuales podemos ver que vamos a tener a la fosfatidilcolina a la fosfatidilcolina que siempre se encuentra en la capa externa y esta capa externa a la vez le da con una carga positiva. En cambio, la fosfatidilserina y la fosfatidiletonolamina se encuentran en la capa interna de la membrana que le da un signo negativo. Y ahí la asimetría de la membrana, ¿no? Y el fosfato inositol, que es el que permite dar la liberación del calcio.